Siempre se escucha lo mismo, ¿verdad? Que si los boomers tuvieron la culpa de cargarse el sueño de una vida mejor para todos. Y seamos sinceros por un segundo, claro que lo tuvieron más fácil. Todos sabemos que son, probablemente, la generación más desconectada de la realidad y con más sentimiento de merecerlo todo que existe. Ni de lejos hay otra igual. El argumento suele ser este: los boomers crecieron en el apogeo del sueño de la prosperidad, pero a lo largo de sus vidas hemos visto cómo ese sueño se desmoronaba lentamente hasta llegar a hoy, donde el coste de vida es asfixiante, el mercado laboral está roto y el individualismo campa a sus anchas. Pero la pregunta clave es, ¿de verdad fueron los boomers quienes mataron ese sueño? ¿O son solo el chivo expiatorio perfecto? Porque, aunque ese argumento tiene parte de verdad, no explica lo que ocurrió entre el principio y el final de la historia. ¿Qué sucesos se desencadenaron para que ese sueño muriera y la sociedad se transformara en lo que vemos hoy? Pues bien, en este video quiero responder a esa pregunta. Porque aunque la historia comience con prosperidad y termine con dificultades, es el caos que se desata en medio lo que te hace entender cómo hemos llegado hasta aquí. Y una vez que escuches esta historia, podrás decidir por ti mismo si los boomers realmente mataron el sueño de la prosperidad, o si simplemente son los chivos expiatorios. Para entender cómo todo empezó a torcerse, tenemos que volver al principio, justo cuando nacieron los boomers, después de la Segunda Guerra Mundial. Para entender a esta generación, primero hay que entender a sus padres. Ellos fueron la generación marcada por la guerra, ya sea luchando en el frente o creciendo en un mundo consumido por el conflicto. Se hicieron mayores en una época de dificultades y escasez, donde la vida exigía cooperación. La gente vivía con modestia, confiaba en la autoridad y se centraba en el bien común. Pero una vez que la guerra terminó y llegó la paz, todo cambió. Dejaron atrás una era de penurias y entraron en una de comodidad y abundancia. Ansiaban la normalidad. Muchos se casaron jóvenes y empezaron a tener muchísimos hijos, dando lugar al nacimiento de los baby boomers, que se convertirían en la generación más grande de la historia, abarcando desde 1946 hasta 1964. Y esta nueva generación se estaba formando en un mundo muy diferente al de sus padres. Gracias a los préstamos a bajo interés y las ayudas para la reconstrucción, muchas familias pudieron permitirse una casa en barrios residenciales seguros y dependientes del coche. La educación superior se expandió, alimentando el ascenso de una clase media fuerte. Con el mundo reconstruyéndose y dependiendo de la producción occidental, las familias podían vivir cómodamente con un solo sueldo. Y con el fin del racionamiento y un televisor en cada salón, la publicidad alimentó una cultura de consumo masivo. Por primera vez en mucho tiempo, las cosas empezaban a ir bien. Esta es la infancia en la que nacieron muchos boomers. Sin embargo, es importante señalar que no todo el mundo se benefició de esta nueva era. Hubo minorías que no recibieron las mismas ayudas de la posguerra, mujeres que fueron forzadas a volver al rol doméstico y gente del mundo rural que se quedó atrás. Pero para quienes sí lo hicieron, fue una era de conformismo. Todo el mundo vivía en la misma casa prefabricada, conducía el mismo coche y usaba las mismas tarjetas de crédito para comprar las mismas cosas. En respuesta a todo esto, los boomers comenzaron a desarrollar su propia identidad. No valoraban el conformismo tanto como sus padres y empezaron a rechazar los valores tradicionales, a escribir su propia música y a crear sus propias subculturas. Como cada generación en la historia, estaban respondiendo a sus propios desafíos, no a los de la generación anterior. A pesar de toda esta prosperidad, empezaban a formarse profundas grietas en la sociedad. Los niños practicaban simulacros de ataque nuclear mientras la Guerra Fría se cernía como una sombra. Los movimientos por los derechos civiles estaban en marcha y el mundo estaba inmerso en conflictos lejanos pero mediáticos, como la Guerra de Vietnam, para detener la expansión del comunismo. A medida que los boomers se hacían mayores, el mundo cambiaba rápidamente. Ya no era esa utopía de la posguerra, sino una sociedad que se enfrentaba a su siguiente serie de problemas. Y en la década de 1970 quedó claro que las viejas soluciones ya no funcionarían. Ese fue el comienzo de una nueva era, los años 70, la década del declive. Cuando la gente piensa en los 70, piensa en la música disco, el amor libre y el rock. Sin embargo, económicamente fue una década muy dolorosa.
y fue la década en la que los boomers alcanzaron la mayoría de edad. Al final de la misma, tendrían entre 16 y 34 años. Se enfrentaron a muchos desafíos que acabarían moldeándolos para siempre. El primero fue la Guerra de Vietnam. A diferencia de las guerras que lucharon sus padres, esta fue una que dividió profundamente a la gente. Lo que empezó como una lucha contra el comunismo se convirtió en quema de cartillas militares, protestas universitarias mortales e imágenes en televisión que muchos desaprobaban. Cuando Estados Unidos se retiró en 1973, fue la primera guerra que perdían y la primera vez que la gente se preguntó si podía confiar en su gobierno. Esa desconfianza se profundizó con el escándalo Watergate en 1972, donde se descubrió que la campaña de reelección de Nixon espiaba al Partido Demócrata y el presidente intentó encubrirlo, lo que le llevó a dimitir para evitar el impeachment. De nuevo, la gente perdía la fe en su gobierno. Durante los 70, la confianza en las instituciones se desplomó y al mismo tiempo, la gente empezó a ver a sus gobiernos como incompetentes. En 1973, la OPEP impuso un embargo de petróleo que cuadruplicó el precio de la gasolina y creó escasez y colas interminables en las gasolineras, enfadando muchísimo a la gente. Esa frustración se agravó en 1979 con la revolución iraní. Hubo otra crisis del petróleo que de nuevo provocó colas y subidas de precios. Con esta crisis energética, el presidente Jimmy Carter instaba a la gente a ahorrar energía llevando jerseys en casa e incluso dio un famoso discurso diciendo al público: «Tenemos una crisis de confianza». Todos estos eventos hicieron que Occidente pareciera débil y que la gente perdiera la fe en que sus gobiernos pudieran resolver los problemas. Al mismo tiempo, el boom económico de la posguerra empezaba a decaer a medida que otros países reconstruían sus economías, y en 1970 el mundo se encontró con algo llamado estanflación, una mezcla de crecimiento económico lento, alto desempleo y alta inflación, algo que los economistas no creían posible. La inflación estaba fuera de control, alcanzando los 2 dígitos varias veces. Muchos boomers se hicieron adultos en la peor economía desde la peor depresión. Veían cómo sus ahorros se evaporaban por la inflación, sus sueldos no subían y con tipos de interés por encima del 15%, comprar una casa era imposible. Por supuesto, los 70 no fueron todo malo, pero a nivel de calle la gente estaba frustrada y luchando. Si sumas todo esto, Vietnam, un liderazgo cuestionable, crisis energéticas y estanflación, tienes una sociedad desesperada por algo nuevo. Y fue entonces cuando un hombre se alzó, prometiendo una nueva visión. Así llegamos a la revolución de Reagan. En los años 80, los boomers ya eran adultos. Al final de la década, tendrían entre 26 y 44 años. Y para entonces, el mundo era muy diferente a aquel en el que crecieron. La sociedad estaba lista para un cambio. Y ahí apareció este hombre, Ronald Reagan. No era un político cualquiera, era un antiguo actor de Hollywood y gobernador de California, y por eso era un maestro de la comunicación. Sabía cómo hablar al público, inspirar confianza y proyectar optimismo. En las elecciones de 1980, mientras Carter hablaba de sacrificio y crisis, Reagan hablaba de esperanza, libertad y un nuevo comienzo. Su mensaje era algo inaudito en la época. En esta crisis actual, el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema. Y para un país en declive, algo en él y en su mensaje conectó de verdad con la gente. Ganó las elecciones de forma aplastante. Este es el punto que muchos historiadores marcan como un giro en la política mundial, donde pasamos del liberalismo del New Deal, de que el gobierno es la solución, al auge del conservadurismo moderno, de que el libre mercado es la solución. Las políticas de Reagan, conocidas como Reaganomics, impactan en cómo funciona todo hoy en día. Quería desatar el libre mercado. Se centró en recortar impuestos, bajó el tramo más alto del 70% al 28% en 8 años, reducir la regulación gubernamental para ayudar a las empresas, recortar el gasto público en programas de bienestar y aumentar el gasto en defensa. Al mismo tiempo, la Reserva Federal declaró la guerra a la inflación, subiendo los tipos de interés al 20%.
La teoría era que si la gente y las empresas se quedaran con más dinero, invertirían, gastarían y crearían un crecimiento que acabaría beneficiando a todos. Al principio, este plan causó dolor. En 1982, el desempleo alcanzó el 10.8%, provocando una recesión. Las hipotecas llegaron al 15-18%, haciendo muy difícil comprar una casa. Muchas fábricas y granjas cerraron. Pero unos años más tarde, a nivel macroeconómico, las cosas empezaron a mejorar. En 1983, la inflación se estabilizó, la bolsa subió tras décadas de estancamiento, el desempleo bajó y el PIB creció. Comparado con el desastre de los 70, las cosas mejoraban y la gente parecía contenta con él. Pero Reagan es una figura muy controversial. Sus críticos señalan que sus recortes de impuestos ampliaron la desigualdad, triplicó la deuda nacional, se involucró en intervenciones exteriores polémicas, las estructuras de bienestar se debilitaron y la desregulación crearía muchas prácticas irresponsables más adelante. Cuando Reagan dejó el cargo en 1989, el mundo era un lugar diferente. Al menos en ese momento, era mucho más próspero que en la década anterior, y esa prosperidad, al menos a corto plazo, continuaría. Pero también lo harían las grietas ocultas bajo toda esa prosperidad. Y así llegamos a la era del dinero fácil. En los 90, los boomers ya no eran niños, eran profesionales, propietarios y líderes en un mundo muy diferente al de sus padres. A nivel macro, las cosas iban a mejor. La Guerra Fría estaba terminando, la economía estaba en auge, la inflación estaba controlada y la bolsa se disparaba. Esto se debió en parte al auge del dinero fácil. Conseguir tarjetas de crédito era sencillo y pedir prestado era barato. Los 90 vieron la expansión económica más larga de la historia de Estados Unidos. Y con esa expansión llegó una cultura del exceso. Los boomers, muchos en sus años de mayores ingresos, compraban casas más grandes, conducían coches más grandes y llenaban sus vidas con más cosas que nunca. La deuda del consumidor se disparó, mientras la gente gastaba por encima de sus posibilidades. La deuda media de las tarjetas de crédito aumentó un 53% entre 1990 y 2000. Toda esta desregulación continuó alimentando el auge del dinero fácil. Leyes que separaban la banca comercial de la de inversión se derogaron, permitiendo a los bancos fusionarse, convertirse en gigantes financieros y asumir riesgos mucho mayores, alimentando una cultura de especulación. Estas políticas de la era Reagan obligaron incluso a los demócratas a girar más a la derecha, y vimos cosas como nuevas leyes de asistencia social que abrazaban la idea de la responsabilidad personal y menos estado de bienestar. Por supuesto, no todos se beneficiaron. Con la globalización y acuerdos como el NAFTA, muchos empleos de fábrica se deslocalizaron, cerrando plantas, destruyendo la economía de ciudades enteras y dejando a mucha gente sin trabajo. Sin embargo, al mismo tiempo, los bienes de consumo se abarataron, alimentando aún más el consumismo. Pero bajo esta prosperidad, las grietas se estaban formando. La riqueza se concentraba cada vez más. Los ingresos de la clase media estaban estancados. La deuda se normalizó, dando una ilusión de prosperidad y haciendo que la gente quisiera aparentar. Y la especulación estaba en su punto más álgido. En la superficie, los 90 parecían una edad de oro, pero por debajo había deuda, desigualdad y especulación que estaban empujando al mundo al borde del abismo. Y con el nuevo milenio, la ilusión de prosperidad se vino abajo. Llegamos al gran estrujamiento. A pesar de lo bien que parecían los 90, gran parte de esa prosperidad provenía del dinero fácil y la especulación. En la década 2000, los boomers estaban en sus mejores años de ingresos o preparándose para la jubilación, pero se enfrentarían a muchos reveses. El primero llegó justo con el cambio de milenio con la burbuja de las .com, donde la gente invirtió miles de millones en empresas de Internet que nunca dieron beneficios. En el año 2000, la burbuja estalló, la bolsa se desplomó y los planes de pensiones de mucha gente se desvanecieron. Luego vino la siguiente crisis en 2001, con los atentados del 11S, que remodelaron la política, llevaron a nuevas guerras y endeudaron aún más a las naciones. En respuesta, los bancos centrales recortaron los tipos de interés. El dinero barato inundó de nuevo la economía, alimentando una burbuja inmobiliaria donde los bancos daban hipotecas a quien las pidiera, lo que disparó los precios de la vivienda.
A pesar de eso, los salarios se mantuvieron estancados mientras el coste de vida subía, llevando a muchos a endeudarse para poder vivir. Una vez más, ese dinero fácil acabaría creando una crisis. En 2008, millones de personas no pudieron pagar sus hipotecas y perdieron sus casas. Y los boomers, muchos de ellos cerca de la jubilación, vieron cómo el valor de sus casas se desplomaba, sus planes de pensiones se reducían a la mitad y su seguridad laboral desaparecía de la noche a la mañana, mientras los gobiernos rescataban a Wall Street. Y desde ese punto, el estrujamiento no ha parado. El coste de la vivienda, la educación y la sanidad se ha disparado. Los salarios se han estancado. La deuda, desde préstamos estudiantiles hasta tarjetas de crédito, se ha convertido en una forma de vida. Y la desigualdad sigue creciendo. La verdad es que para el boomer medio, estas crisis no los han puesto en la cima de una montaña victoriosos, sino que han estado en las trincheras junto a otras generaciones luchando para llegar a fin de mes. No son los villanos de esta historia, sino que muchos de ellos son víctimas del sistema que han visto evolucionar a lo largo de sus vidas y que ahora están preocupados por su futuro mientras son expulsados lentamente del mercado laboral. Y quiero terminar con esto. ¿A dónde vamos a partir de ahora? Como dije al principio, cuando se habla de los boomers, mucha gente se centra en su punto de partida y en el de llegada. Sin embargo, la verdadera historia está en medio. Y como hemos visto, esa historia es increíblemente densa. Pasamos del boom de la posguerra a su mayoría de edad en plena agitación económica, a una nueva retórica que remodeló el mundo, a una era de prosperidad y finalmente a varias crisis que han moldeado el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Bueno, creo que si hay algo que esta historia nos enseña es que el sueño de la prosperidad nunca ha sido una promesa fija, sino un objetivo en constante movimiento, moldeado y remodelado por las elecciones, las luchas y los valores de cada generación. En lugar de deciros qué pensar, quiero terminar con 3 lecciones que saqué investigando todo esto. 1. La historia es una cadena de acontecimientos. Cada decisión se construye sobre decisiones pasadas. Nada ocurre en el vacío. La historia es un efecto dominó. En esta historia, la Segunda Guerra Mundial creó prosperidad. La prosperidad creó nuevos desafíos. Esos desafíos remodelaron la retórica política. Esa retórica remodeló el mundo. Y cada cambio desencadenó el siguiente. La historia no va de quién causó qué, sino de cómo cada momento crea el siguiente. 2. Los seres humanos son siempre seres humanos. Vi muchos clips de noticias antiguas donde preguntaban a gente al azar en la calle cómo se sentían, y me di cuenta de que los seres humanos no cambiamos en absoluto. Lo único que cambia son nuestros peinados y la ropa que llevamos. Todo lo demás es igual. La gente siempre ha estado impulsada por los mismos instintos, el deseo, el miedo, el estatus. Siempre hemos querido prosperar, tener cosas bonitas y sentirnos seguros. Y a lo largo de la historia, siempre luchamos, nos quejamos y nos dejamos arrastrar por cualquier política que nos prometa una vida más fácil, pero, de alguna manera, nunca la conseguimos del todo. Así somos y tenemos que aceptarlo. Y finalmente, el mundo siempre ha estado en llamas. Investigar esto me hizo pensar mucho en la canción We Didn't Start the Fire de Billy Joel. Es básicamente una lista ininterrumpida de crisis y eventos que ocurrieron durante su vida. La escribió cuando tenía 40 años, después de hablar con un chico de 21 que le decía lo difíciles que eran los tiempos ahora y lo fácil que era en el pasado. Y le hizo pensar en cómo cada generación cree que la época en la que vive es la peor y romantiza el pasado. Pero como hemos visto, si miras atrás, el mundo siempre ha estado ardiendo. La verdad sobre las generaciones es que cada una hereda problemas que no creó y lega otros nuevos que rara vez pretende crear.